Hola, muy buenos días. Vamos a ver unas cuantas cosas que tienen que ver con los parámetros de las funciones. Vamos a ver parámetros opcionales y diferentes tipos de parámetros y para qué puede servir y cómo enfocarlo en función de una aplicación. Pues imaginar que partimos de este programa de aquí, un programa muy sencillo, lo he hecho en otros vídeos a veces de cómo conseguirlo, y es un programa pues que calcula los números primos menores que un máximo. Básicamente, pues esta función lo que hace es montar un vector de números primos. Partimos del 2, por ejemplo, y pues va probando después con el 3, va de 2 en 2 porque ya los pares no pueden ser primos, 3, 5, 7, 9, 11, tal, y para cada uno de ellos llama una función para ver si el número es primo o no. O sea, entonces el número es primo si no es divisible por ninguno de los que ya tenemos como primos, y ya está. O sea, aquí básicamente es una búsqueda. Si encuentra alguno que ese divisor no es primo, y si recorre todo el vector, pues quiere decir que sí es primo porque no lo ha encontrado. Entonces, si es primo, se añade a la lista y a partir de ahí pues ya entra en juego con todos los demás. Si podemos, por ejemplo, esto haciendo más para que se vea por la pantalla, pues bueno, pues la ejecución de este programa pues sería esta, lo que hay que esperar. Un programa que nos retorna los números primos menores que 100. Entonces, imaginar que ahora tenemos que hacer una modificación al programa. No tiene sentido, pero imaginar que la tuviéramos que hacer, de manera que queremos calcular los números primos, pero solamente aquellos que acaban en un dígito determinado. Imaginar que pues yo quiero hacer, por ejemplo, pues esto, pues dígito igual a input, dime el dígito, y quiero poder calcular los números primos que acaban en este dígito. Entonces, tenemos varias opciones. O sea, para hacer esto de aquí, tenemos varias opciones. Es decir, mira, pues una opción es que me voy a hacer una función nueva y agajarla, y ya está. Es decir, mira, pues def calcular primos acabados, le paso directamente el máximo y el número, y pues que esta función haga pues p igual a calcular primos, le paso el máximo. Y ahora para cada uno de ellos montamos un vector, otro vector, por ejemplo, y for x sin p, pues if x módulo 10 es igual al número que me están diciendo, entonces le añadimos al vector y le añadimos el número, y al final pues retornamos el vector. Entonces, pues podemos hacer ahora, por ejemplo, pues calcular primos acabados. Le pasamos el máximo, por ejemplo 100, y le pasamos el dígito que nos acaban de dar. Si ejecutamos esto, por ejemplo, los que acaben en 7. A ver, no funciona esto. ¿Por qué no funciona? Un momento, vamos a ver. No funciona porque aquí no le he puesto el int. Claro, si lo convertimos a integer está comparando con strings. Por ejemplo, a ver, pues el 7, y mira, pues en el 7, el 17, 37, 47, 67 y 97. Dice, perfecto, ya la tendríamos. Me pasa que decir, vale, pues, y podemos hacerlo de otra manera, podemos hacerlo todo a partir de la función que teníamos. Dice, pues también se puede hacer. Podemos dejar esto de aquí, lo voy a dejar entre comentarios. Y entonces podemos hacer aquí calcular primos, y aquí le podemos poner, por ejemplo, pues número, num, y le podemos poner, por ejemplo, none, para que por defecto, si no decimos nada, valga none. Entonces, aquí ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice, vale, pues tengo que declararme el vector que voy a retornar. Entonces, aquí cuando encontramos el primo, o sea, los primos tenemos que seguir manteniéndolos porque si no, no podríamos calcular cuáles son los siguientes primos. Entonces, ¿cuándo tengo que insertar elementos en el vector que voy a retornar? Pues si num es none o el número que estoy mirando, x módulo 10 es igual a num, entonces pues también lo añadimos a vp. Y aquí, en vez de retornar los primos, pues retornaríamos vp. Vale, ¿qué pasaría si llamamos, si esto no lo hacemos, por ejemplo,
si no lo hacemos y llamamos a calcular primos, el calcular primos tiene ahora un valor, ¿vale? Pues bueno, pues si ejecutamos esto debería darnos todos los primos. Perfecto, pues nos da todos los... vale, aquí esto es un problema, porque claro, al tener aquí meter el 2, pues el 2 no lo mete como número primo en el vector. Habría que hacer un if o algo. Si acaso lo que voy a hacer es, pues no ser tan optimista, meter aquí esto que empiece por 2, y aunque no sea eficiente, pues sumarle 1, Si ejecutamos, bueno, pues tenemos nuestro vector. Pero si por ejemplo le decimos que queremos los acabados en 5, por ejemplo, vamos a ver, debería ser solamente uno, solamente el 5, porque todos los que acaban en 5 son múltiplos de 5, con lo cual no debería salir. Si pedimos, por ejemplo, los que acaban en 3, bueno, pues ejecutando tendríamos los que acaban por 3. Y habríamos modificado la función para que si enviamos un número lo tenga en cuenta, pero si no, habríamos modificado el comportamiento de la función a partir de un parámetro. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Por ejemplo, imaginar que queremos, esta de aquí la voy a borrar, ¿ves? Imaginar que quiero que también funcione si le envío un vector de dígitos, es decir, no, es que quiero no solamente los que acaben en 3, sino los que acaben en 3 y los que acaben en 7. Entonces, claro, este argumento de aquí podríamos mirar a ver, decir, hostia, pues puede ser un vector, o puede ser un número, o puede no ser nada. Entonces vamos a ver cómo podríamos tratar este argumento para saber qué es lo que tenemos que poner. Entonces, claro, si queremos hacer que podamos enviarle un vector con los que puedan ser, pues podríamos hacer lo siguiente, decir, vale, pues necesito aquí, en vez del num este que teníamos aquí, tendré que tener aquí los posibles. Y posibles, por ejemplo, pues igual un vector, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Pues que sea none, ¿no? Pues if num es none, entonces posibles son todos, o sea, que acaben en... Los puedo poner todos por 0, seguro que no acabarán porque son pares, pero es igual, 0, 1, 2, 3, 10, 4, 5, 6, 7, 8 y nada, es lo de menos, Entonces, si no es none, ¿qué puede pasar? Que sea un número. Dice, vale, pues el if. ¿Y cómo sabemos si el número es un integer o no es un integer? Dice, mire, pues isInstance es una función que nos dice si un elemento es de un tipo o no. O sea, entonces, si el parámetro que nos están enviando es un integer, pues posibles lo pondré que valga el num. Y claro, y quiero también que si envían un vector, pues ponerlo. Entonces, else el if isInstance, el num, y que sea, por ejemplo, una lista. Si es una lista, pues lo que quiero que posibles sea igual a la lista que me están enviando. Posibles, sea la lista. Y si no, quiero provocar un error, quiero hacer un error. Aquí voy a poner, pues por ejemplo, pues voy a poner primero con un print y luego ya hacemos un error, pues parámetro incorrecto. Un error y un return de un vector vacío. Entonces aquí, una vez que tenemos esto con los posibles, como ya hemos puesto aquí que el none es pues únicamente tendríamos que ver si este elemento de aquí, si x módulo 10 imposibles, si está en los posibles lo añadimos, y si no, no. Vale, pues vamos a verificar a ver si funciona. Si no ponemos nada, debería seguir funcionando, porque por defecto, como hemos puesto que por defecto vale none, debería funcionar igual. Si ponemos none, debería también funcionar, porque como es none, pues no importa que no lo enviemos. Si tenemos, por ejemplo, un 3, pues debería darnos los que acaban por 3. Y si le enviamos un vector, por ejemplo, los que acaben por 3 y por 7, pues debería sacarnos los que acaben por 3 y por 7. El 3, el 7, 13, 17, 23, 37. Esta sería la manera, pues, de controlar un parámetro en función de lo que haya. Si aquí, en vez de esto, le envío, por ejemplo, pues, Manolito, vamos a ejecutarlo,
esto de parámetros no incorrectos, o sea, retornaría, esto podríamos no poner el print y nos retornaría un vector vacío, porque como el parámetro no es correcto, pues no tendría que hacer nada. Bueno, aquí si quisiéramos, en vez de poner un print, pues podemos hacer directamente aquí que retornara un error. Al final, pues podríamos hacer raise, pues una excepción. Y esto pues parámetro num de tipo incorrecto y ya está. Pues aquí si esto lo ejecutamos, en este caso Manolito, pues nos lanzaría directamente una excepción. Claro, aquí pues si quisiéramos tratar, debemos hacer aquí un try except o lo que quisiéramos, pero básicamente este es el ejemplo de cómo modificar una función para que tenga parámetros por defecto, y además el parámetro pueda ser de diferentes tipos y que en función del tipo que haga una cosa o haga otra. Venga, pues un saludo.